Hola Tauro, bienvenido a la Lía Astral Tarot para mejorar tu vida. Te saluda otra Tauro y te cuento que hoy vamos a hacer tu especial amor para solteros, para conexiones, para personitas especiales. Bueno, estén juntos, separados o en contacto cero. De antemano te agradezco por escucharme y te invito a suscribirte para que apoyen nuestro refugio de animalitos rescatados. Y te recuerdo que te quiero muchísimo. Bueno, hoy el arcángel Metatrón te dice: confía en el futuro. Todas las bienvenidas son perfectas, al igual que cada uno de los cierres de ciclo. No le temas a la incertidumbre del futuro. Confía en que la manera en que ocurren las cosas es la más adecuada. Yo no sé qué estés viviendo, pero muchos estamos pasando cierres de ciclos y a veces uno como que se pregunta: ¿pero por qué esto a mí? ¿Por qué de esta manera? Y mira que hoy nuestros guías nos están diciendo: confía en el futuro. Todo tiene una razón de ser. Por eso quiero que ya mismo escribas en los comentarios: confío en el futuro. ¿Sí? Porque cuando tú lo decretas, tú comienzas a mover cosas allá en el plano astral y todo eso se ve reflejado acá en el plano físico, en el plano material y las cosas mejoran, de verdad que mejoran. Entonces recuerda, confío en el futuro. Bueno, la lectura es general, toma lo que te resuene. Si quieres una lectura privada conmigo, en el primer comentario está mi contacto. Y vamos a ver qué nos dice esta carta. Primero comenzamos con la lectura de solteros, los que no salen con nadie ni tienen ningún vínculo o conexión con alguien, no piensan ni quieren al ex. Si usted piensa en su ex, la lectura es la siguiente en el video. Pero primero te dice a ti que estás soltero: pinta el sol entrando en tu cielo. Bueno, se acerca, se acerca una nueva etapa, se acerca una etapa de sol. O sea, ya vamos saliendo de esta noche oscura del alma, de esta noche que para algunos ha sido definitivamente eterna. Que uno dice: ¿cuándo? Pero ¿cuándo voy a salir de esta etapa emocional tan difícil? Pues te están diciendo: pinta el sol entrando en tu cielo. Ya va a amanecer, Tauro, no te me preocupes. Las malas cosas no son infinitas. Wow. Aquí hay un tema familiar al que tenemos que trabajarle, ¿sabes? Hay un tema familiar bien importante. Porque me sale la carta del 10 de copas y esto me refiere netamente a la familia. Es casi como un 10 de pentáculos también. Claro que ese se relaciona más con herencias y bienes, y la suma sacerdotisa. Entonces tenemos que explorar en este mundo espiritual de nuestra familia, ver qué es lo que tenemos que trabajar, si habrá quizá algún tipo de contrato kármico, si estamos teniendo relaciones infelices solamente para mantenernos como fieles y leales al patrón familiar. Sí, o sea, hay que analizarnos esta parte familiar. Sí, también me dice que sería bueno escuchar consejos o la sabiduría de una persona de tu familia. Si tienes, por ejemplo, como una mujer, sobre todo me resuena energía femenina, pero no necesariamente tiene que ser mujer, sino ambos tenemos de ambos tipos de energía, ¿sabes? Pero siento que te hace falta como una conversación, como con una matriarca o con alguien así mayor, de que te va a hablar. O sea, analiza ese árbol generacional a nivel energético, cómo han sido las relaciones familiares en cuanto al amor, ¿sí? Siento que podría estarte intentando cortejar o seducir a alguien de tu trabajo. Honestamente creo que es alguien que te va a dar mucha preocupación. No le siento como muy sincero o sincera, entonces pues te estoy advirtiendo, porque tú ya vas a ver el amanecer, pero ese amanecer no es con esta persona. Puede ser alguien incluso un poco menor que tú, de tu edad, o como que tú percibas que es emocionalmente menos maduro, aunque sea mayor incluso. Pero siento que no es alguien que te podría aportar como mucha paz o mucha tranquilidad. La verdad no me gusta la energía de esta persona.
siento que no es alguien que te vaya a aportar como de que mucho positivamente, ¿ok? Esta carta me habla acerca de trabajar el autocontrol, sí, mucho autocontrol, mucha moderación. Pues sí, o sea, tenerle como de pronto mantenerle allí en la friend zone, o sea, como un amigo y ya, pero no siento que sea como alguien que te vaya a aportar algo muy positivo. Siento que esta persona va a ser perseverante, por no decir que intensa, pero siento que no es alguien que te vaya a dar paz y tranquilidad. Por el contrario, siento que podría ser alguien que te genere nuevas complicaciones en el amor. Entonces, a huir de eso, a sanar primero esta parte familiar. Veamos de qué signo podría ser esta persona a la que nos estamos refiriendo. Y me dice podría ser de signo Sagitario, de signo Libra o de signo Escorpio. Y veamos qué letras podría ser. A mí me resuena mucho del tema del trabajo. Puede tener en el nombre en cualquier posición una A, una N o una C o una V, ¿ok? Puede ser al inicio, al final o en el medio. No necesariamente ser la inicial. Vamos a ver a los que tienen persona especial en este momento. ¿Qué nos quiere decir el tarot? Bueno, te recuerdo que te suscribas, que nos dejes un like, un comentario y así apoyes nuestro refugio animal. Wow. Comenzamos con la carta del sacerdote, ¿sabes? Esa es una carta bien importante relacionada con esta persona, porque esta carta me habla mucho acerca de una persona que quiere arreglar las cosas contigo, ¿sabes? Pero es una persona que en este momento es muy tímida o hay falta de comunicación entre él o ella y tú. Sí, también es la timidez. Es una persona que tiene tanto por decirte, pero es como que se guarda las palabras, no las saca, no las saca de donde debería sacarlas. Y pues eso no está bien, porque para poder arreglar situaciones hay que, como te digo yo, pues hay que sacarlas a la luz. La carta del sumo sacerdote también es una carta, un arcano 5, que representa la fe y la esperanza. O sea, es alguien que a pesar de los problemas, no, como te digo yo, no da por sentado de que todo se ha perdido contigo. No, tiene la esperanza de que algo se puede solucionar, de que esta rueda de la fortuna pueda girar a favor de ustedes. Esta carta de acá me habla acerca de hay alguien que está actuando con mucha dignidad, o sea, y también puede ser tú, ¿no? Y la dignidad hasta cierto punto no es malo, porque es eso, es digno. No es orgullo, ya cuando digamos se polariza ya se convierte como en orgullo. Pero siento que aquí hay que, no sé, esperar también que te busque, ¿sí? Porque aquí no me habla de orgullo, me habla de dignidad. Entonces, tienes que esperar que esta persona te busque, Tauro. O sea, no, aquí ustedes son una conexión de llamas gemelas, son un amor de verdad. Probablemente esto incluso termine en boda, porque mire, tenemos sacerdote y tenemos 2 de copas, tenemos propuesta. Entonces yo pienso que esto tiende a solucionarse, esto es el progreso y el cambio positivo. Entonces aquí hay una falta de comunicación que se soluciona hacia un futuro 10.000 veces mejor de lo que era antes. Entonces ustedes realmente son una pareja que está para estar. Puede que ahora estén distantes, pero siento que esa persona viene hacia ti y viene con un cambio real, viene con un cambio positivo y un cambio genuino de parte del corazón. Entonces eso me gusta porque de verdad que tú te lo mereces. Hay la voluntad de cambio, me dice estas 2 cartas mezcladas. Hay la voluntad de cambio. O sea, realmente esa persona vendrá queriendo hacer las cosas bien. Y si de pronto esa conversación ya hubo, créele. O sea, créele porque la verdad hay voluntad de cambio, hay voluntad de
de redimir sus errores y de hacer las cosas diferentes para que todo esto de verdad pueda funcionar entre ustedes como pareja. Vamos a ver qué nos dice el oráculo para aconsejarles a ustedes en esta relación. Y recuerda suscribirte, dejarnos un like y un comentario. Ahora el oráculo te dice, no tengas miedo de cantar, o sea, decir lo que sientes, lo que piensas, lo que quieres en esta relación. Quédate en la meditación que sigue aquí mismo para limpieza de energía, solo dejar correr el video hasta el final, luego ve a tu ascendente y si no le conoces, ve a Escorpio. Si solo ves un video, te quedarás con el mensaje a medias. Te quiero mucho, bye. Universo, coloco la vida de la persona que escuchará hasta el final este video en tus manos. Coloco la vida de las personas que forman parte de su hogar, de su familia, que ama y que le aman también allí. Te pido que un rayo violeta en este momento atraviese el cuerpo espiritual de cada uno de ellos y también genere una burbuja alrededor de cada espacio donde se encuentren, limpiando, purificando cada pensamiento, idea, palabra o energía negativa que haya salido de ellos mismos o de otras personas. En este momento, quiero que visualices cómo esas personas que tú amas y tú se encuentran siendo limpiadas, siendo bañadas por esta luz de color violeta. Siente como todo lo negativo va abandonando tu ser y se va apoderando de ustedes mucha tranquilidad, mucha paz, mucha armonía, mucha luz. En este momento de color blanco y dorado comienza a salir desde tu corazón y recorre tus venas, tus nervios y llega a cada una de tus células. Yo decreto todas las bendiciones, todas las protecciones, llegan a todas y cada una de ellas. Decreto también que el amor infinito del universo se apodera de tu cuerpo, de tu vida, de tu mente, de tu espíritu, ayudándote no solo a sanar, sino también a limpiar memorias de esta y de vidas pasadas, ayudándote a obtener cada día un nivel superior para que puedas evolucionar y crecer espiritualmente. Bendigo tu camino, bendigo el día, la tarde y la noche que vayas a estar viviendo, bendigo cada sueño, te decreto libre de toda atadura y decreto que tus pasos cada día te llevarán a alcanzar tus sueños. Decreto que hecho está, hecho está, hecho está.